Buenos días, qué bueno verles otra vez cada semana. Es muy grato saber que Dios sigue alimentando su iglesia, levantando su pueblo en la tierra. Vivimos tiempos difíciles, aunque para nosotros parezcan fáciles, tal vez para algunos son fáciles, pero para otros son difíciles. Y siempre ha sido así. No es algo nuevo, no es algo que nos tocó a nosotros, porque a veces pensamos eso. A veces pensamos que los tiempos difíciles nos tocaron a nosotros. Siempre ha habido tiempos difíciles en la tierra. Hablaba con alguien ahora y le decía que el tiempo en la tierra será el tiempo más malo para los cristianos, porque comparado con la gloria eterna nunca habrá comparación. Solamente será recordado como un desierto los 80 o 90 años que nos toque vivir. Para los que se pierden, la tierra será el único paraíso que tuvieron, porque nunca van a volver a disfrutar nada en la vida. ¿Sí ve la diferencia? Les repito, para los que se pierden, la tierra será el único tiempo de su vida que medio pudieron vivir. Y para los que se salvan será el tiempo más terrible de su vida, cuando estemos en la gloria. Dirá uno, uy no, la verdad me perdí mucho estando allá esos 80 o esos 90 años. Vale la pena estar con Cristo para siempre. Amén. Vamos a ir al tema de hoy. Isaías 58 del 1 al 12. Isaías 58 del 1 al 12. Hoy terminamos la serie sobre el ayuno. Eran cuatro temas. Dentro de 8 días empezamos 2 de Corintios hasta terminar el libro, si Dios lo permite. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen ayunamos, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Está el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciare el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Sabemos que es imposible, Dios, que podamos entender un solo versículo, si no es por la ayuda del Espíritu Santo. Sabemos que es imposible aún predicar, si no es tu voluntad que así suceda hoy, Señor. Sabemos que es imposible cambiar, Dios, porque nuestra mente y nuestro corazón siempre están hacia el mal, Dios, hacia el pecado. Mas en tu misericordia, Dios, te plació salvarnos, te plació rescatarnos, te plació darnos vida para estar esta mañana aquí. Por eso pedimos, Señor, edifica tu iglesia.
salva a los que necesitan salvación y trae vida en esta mañana en el poder de tu palabra y en el poder de tu espíritu. En Cristo Jesús, amén y amén. Encontrando a Dios en el jardín del dolor. Encontrando a Dios en el jardín del dolor. Tranquilo que no vamos a hablar de sus dolores, bueno, y vamos a hablar de sus problemas. A veces pensamos que son nuestros problemas los que causan el dolor. Y Dios se refiere a un dolor mayor y es el dolor del pecado en la tierra. Es el dolor de la humanidad que está perdiéndose día a día sin Cristo, que cada día avanza más hacia la oscuridad. El mundo está en oscuridad y va hacia una oscuridad más profunda. Y en medio de esa oscuridad Dios prometió que la iglesia sería ¿qué? Luz a las naciones. Dios prometió que su pueblo se levantaría y clamaría a gran voz y diría que Cristo es real, que Cristo vive, que Cristo existe. Uno de los más grandes predicadores del primer milenio de la iglesia cristiana fue Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla en el siglo IV. Él dejó una de las más arrolladoras afirmaciones que uno haya oído referente al valor del ayuno, en cómo el ayuno puede transformar generaciones. De hecho, el ayuno fue usado en la Biblia y ha sido usado durante generaciones para orar por la nación, para orar por Colombia, para orar por la tierra, para orar por las personas que están en necesidad. El estilo de vida de Crisóstomo ofendió tanto al emperador Arcadio y su esposa Eudoxia, que eventualmente desapareció y murió en el año 407, fue desaparecido. Lo quitaron, lo borraron del mapa porque su vida era demasiado santa, era demasiado piadoso para vivir en esos tiempos y incomodaba al emperador, incomodaba al gobierno. Aparentemente Crisóstomo abordó o asumió la disciplina del ayuno con un compromiso total de una vida santa. Y escuche, no solo dejaba de comer, sino que procuraba ser santo cuando dejaba de comer. ¿Sí ven la diferencia? Se puede ayunar sin propósitos. Se puede ayunar y seguir siendo un hombre o una mujer carnal. Pero es diferente ayunar cuando se busca ¿qué? La santidad. Ese es uno de los principales propósitos del ayuno, buscar ¿qué? Santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El ayuno es en lo que a nosotros respecta una imitación de los ángeles porque no comen, un desprecio de cosas presentes, una escuela de oración, un alimento para el alma, un freno para la boca, un abatimiento de la concupiscencia, un abatimiento de los deseos profundos que hay en nuestro corazón hacia el pecado. Dice, ablanda la ira, apacigua el enojo, calma las tempestades de la naturaleza pecaminosa, excita la razón, es decir, lo pone a pensar correctamente, aclara la mente y descarga la carne, ahuyenta los terrores nocturnos, nos libra de dolores de cabeza, no físicos, ¿no? Sino aquellos dolores de cabeza que son más que físicos. Al ayunar un hombre logra una conducta adecuada, una libre expresión de su lengua y una recta aprehensión de su mente, o sea, una mente dispuesta ¿a qué? A aprender, a escuchar la voz de Dios. Muchos creyentes no escuchan a Dios porque jamás han tomado el tiempo para sacrificar algo valioso, un don, como lo es la comida, porque aman más su propia vida. Por eso Pablo dice que aman más que el comer, el beber, el disfrutar, el televisor, todo eso se ama más, porque el ayuno no solamente es comida, acuérdese. Si usted tiene un problema con la televisión, ayune de televisión, muera, propóngase un mes, 2 meses, no ver televisión, no le va a pasar nada, o sea, le aseguro, no se va a enfermar, o sea, ¿sí? No se le va a caer ni un dedo, ni una uña, nada, porque no suceda eso. Alguno lo puede tener. Otros diferentes aspectos, lo hago con lo que vemos hoy en día, ¿no? Con los tiempos modernos. Creo que Crisóstomo consideraba que el ayuno tenía estos buenos efectos en él y en la iglesia que lo practicaba.
No, escuche, aclaramos que no son obras. No quiere decir que por eso usted entonces va a ser mejor que otros. No. Si se hace correctamente, usted va a encontrar a Dios, que es lo importante, y creo que es lo que necesitamos. Por eso Jesús le dijo a los discípulos que cuando el novio fuera quitado, entonces ¿qué? Ayunarían. Cuando sentimos que la presencia de Dios no es real en nuestro corazón, es cuando debemos estar alerta. Vamos a hacer un contexto del libro de Isaías, porque el sermón de hoy está basado en Isaías 58, 1 al 12. Siempre que usted tenga la oportunidad de pronto a futuro de predicar, debe guiar a la gente a entender dónde estamos ubicados, dónde estamos parados en Isaías. Hace 8 días tocamos un poquito de Isaías, pero no nos centramos en Isaías porque era otro el tema. Pero hoy sí nos vamos a centrar en ese pasaje es uno de los pasajes más bonitos en cuanto al ayuno, casi único, en referencia a un ayuno verdadero, porque dice el verdadero ayuno. El profeta Isaías lo usa para plasmar en el libro de Isaías la condición moral, social y política que había en el siglo VIII antes de Cristo. Él es contemporáneo de Oseas, Amós y Miqueas. O sea que cuando usted lee Oseas, Amós y Miqueas, debe entender que es en la misma época del profeta que Isaías. Es decir, los problemas son los mismos, la condición social es la misma, la condición religiosa es la misma, hay una decadencia. Vienen de la época dorada, de la época de Israel, las tribus se han dividido y llegan al tiempo de los profetas del siglo VIII y hay una decadencia en la iglesia, hay una decadencia en el liderazgo, hay una decadencia en los sacerdotes, hay impiedad, hay maldad en la tierra, hay opresión de los ricos a los pobres, hay de izquierda y hay de derecha, para que usted sepa, siempre ha sido así. Están los oligarcas y está la clase obrera, los que trabajan. Y en medio de eso Dios habla a través del profeta al pueblo de Israel, anunciando la cautividad. Ese es el mensaje de Isaías, una confrontación a un pueblo que tiene a un Dios verdadero, pero que no lo honra y no lo valora. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, es uno de los textos. Otro texto de Isaías es: a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman ¿qué? Bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce, a la luz tinieblas y a las tinieblas ¿qué? Luz. Entonces es una época de confusión, es una época de necesidad, es una época en la cual el pecado ha abundado. Pero acuérdese que donde abundó el pecado, ¿qué pasa? Sobreabundará la gracia. Él aparece en la segunda parte del siglo VIII, es decir, 740 antes de Cristo. Su ministerio ocupa 4 reinados o 4 reyes. Si quiere verlo, leamos Isaías 1:1 antes de entrar al texto de hoy. Y es interesante el contexto. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. 4 reyes. Él le sirvió a 4 reyes, porque los profetas le servían ¿a quién? A los reinos, a los reyes. Él le sirve a 4 reyes. Su ministerio abarca un promedio de 80 a 100 años de influencia de este hombre en la época de Israel. Su mensaje principal es llamar al pueblo de parte de Dios para que se arrepientan de su impiedad, de la falta de amor de unos por otros, de la religiosidad que había hecho que Dios se alejara de ellos y finalmente los llevara al cautiverio para disciplinarlos. Versículo 11 del capítulo 1. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda eso de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dios
denuncia, se llama eso, la denuncia del profeta al pueblo de Dios diciéndole: Dios está cansado de que ustedes se reúnan y hagan muchas cosas, pero su vida no sea santa en su interior, pero sus corazones no sean santos en las relaciones de la casa, con la esposa, con los hijos. Dios está cansado de que el pueblo haga sacrificios, cante y adore. Le contaba a alguien que un día alguien fue a una iglesia y cantaron la adoración y al final dijo: no me pareció buena la adoración. Y el pastor le dijo: menos mal, porque no era para usted, era para Dios. No era para usted la adoración, Señor. Bueno, sí, a veces no entendemos eso. La adoración no es para la iglesia. No es para que usted se sienta bien, para que a usted solo le guste. La adoración es ¿para quién? Para Dios. Adoramos al Señor. El profeta Isaías en el capítulo 58 está plasmando el corazón de Jesús. El corazón que Dios quiere que nosotros tengamos, todos los creyentes. Él está mostrando una radiografía y ahorita lo vamos a mirar. La necesidad de la salvación en el mundo entero continúa. Estamos en una necesidad inmensa. Hay un remanente que está en el mundo. Escuche, iglesia. Nuestros hermanos están ¿dónde? En el mundo. Han sido ordenados para salvación, pero muchos están ¿dónde? En el mundo. Todavía no han llegado a la iglesia. La tarea de la iglesia es predicar el evangelio, ir a buscarlos en el jardín del dolor. Por eso el tema se llama allí así. ¿En cuál jardín? En el jardín del dolor. Uno siempre piensa en un jardín, ¿no? Flores bonitas, rosas, bien chévere. Pero hay un jardín lleno de miseria y lleno de dolor en el mundo. Y muchos de los que son salvos aún no lo saben. Ellos están allí. Por eso Dios dejó una orden y dijo que predicásemos ¿qué? El evangelio. Dios quiere que hagamos nuestra parte y es clamar, buscar al Señor correctamente, con el corazón que Él quiere, con el que Él nos ha dado. Nada es más importante para Dios que la salvación de las almas. Nada. Dios tiene un plan perfecto y ese plan se va a cumplir. El profeta está mostrando el corazón de un pueblo en Isaías 58 que ayunaba para buscar lo suyo, no lo de Dios. Es Dios quien está pidiendo que su pueblo cambie la intención, que busquemos lo que Él ama, al perdido, al que está en necesidad. Por eso encontramos más a Dios, escuche, cuando nos interesa el dolor del otro. Cuando sabemos que hay una enfermedad mortal llamada pecado, que mata más personas que el virus, más personas que la violencia, más personas que todas las enfermedades juntas, y no solo mata cuerpos, mata almas en el infierno. Esa es la enfermedad de la humanidad. La enfermedad no es el COVID, eso es temporal. Pueden venir otras peores o tal vez no venga nada, no sabemos, no podemos decir sí o no. Pero hay una enfermedad que ha permanecido en la tierra siempre, ¿se llama qué? Pecado. Es mortal. No mata el cuerpo, mata ¿qué? El alma. Destruye los hogares, destruye las familias, daña la vida de los hombres, de las mujeres, hace que haya una infelicidad en la tierra, una insatisfacción, y por eso el hombre busca en medio del pecado ser ¿qué? Feliz, porque no se halla, dicen por ahí. El ayuno verdadero que agrada a Dios es porque la iglesia pueda reflejar a Cristo. Para eso Dios salva vidas, para que todos participemos en la conformación de su pueblo. Dios nos salva vidas para vivir bien en su casa. Te tengo esa buena noticia. Bueno, Él salva vidas para que todos trabajemos unidos para conformar un pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Dios. El pueblo que clama, el pueblo que ora, el pueblo que ayuna, que busca a su Señor. Desglosemos el pasaje y dejemos que el Espíritu Santo nos hable esta mañana en este pasaje de Isaías. Primero, ayuno para tapar el vicio, versículos del 1 al 4, ayuno para tapar el vicio. Hablamos que el vicio no se refiere a drogas, ¿no? No se refiere a alcohol o lo que uno cree que son vicios. El vicio se refiere a una vida viciada, a una vida desordenada, a una vida en oscuridad, a una vida que tiene tendencia a la carne, tendencia al pecado. En los primeros 3 versículos Dios denuncia
muestra la denuncia que el profeta hace a su pueblo y le ordena a Isaías clamar a gritos y declarar a la casa de Jacob sus pecados. Versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas, le dice Dios al profeta. ¿Esta orden es para quién? Para el profeta. El profeta escribe lo que Dios le habla y le dice a él, le dice, Dios me manda a clamar a voz en cuello, a que no me detenga, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Pero dice, sus pecados están encubiertos con un admirable velo de fervor religioso. Escuche. Los pecados del pueblo de Israel en Isaías 58 están cubiertos de religiosidad, están cubiertos de personas que citaban la Biblia, están cubiertos de personas que ayunaban, de personas que oraban. Pero Dios dice, clama a voz en cuello, no te detengas, como una trompeta anuncia que se están engañando, que están equivocados, que no es así como ellos están haciendo. Dice, me buscan cada día y quieren saber mis caminos. ¿Sí ve que buscaban a Dios? Yo creo que ellos eran más superiores a las iglesias de hoy en día, esa gente. O sea, esa gente buscaba aparentemente todo el tiempo a Dios, pero tenían un problema que es el problema que tenemos los seres humanos, y era el corazón. Tenían un corazón que todavía no comprendía la revelación de Dios como la podemos entender ahora. Y es a Cristo y a este crucificado. Es entender el sacrificio de Jesús en la cruz por mí. No de una manera general. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y el mundo dice amén. Pero es diferente cuando tú lo vives tú, o sea, lo entiendes tú. Y dices, yo lo puedo ver, lo puedo entender. Y puedo reconocer que Jesús es Dios y que yo necesito un Salvador diariamente. Necesito al ayudador, al Espíritu Santo. Necesito a alguien que me aconseje y me enseñe. El cristiano debería y debe acercarse todos los días a Dios para pedir ayuda, para vivir en un mundo tan corrupto como el que vemos y como el que nos tocó y como el que ha sido siempre. ¿Por qué le aclaro eso? Porque a veces decimos, no, este mundo es muy corrupto, antes era mejor. Siempre ha sido igual. Si es el mundo es ¿qué? Corrupto. Me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente, o sea, está hablando a una nación que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. En otras palabras, actuaban como si fueran una nación recta y justa. Ellos se persuadieron a sí mismos que deseaban a Dios y sus caminos, lo cual era grande y horrible engaño en que vivían. Versículo 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Reclaman a Dios los derechos de un cristiano y no viven como un cristiano. ¿Sí conocen personas así? Muchos reclaman, pero Dios, ¿por qué no bendice mi vida? ¿Por qué no bendice mi familia? Pero ¿por qué hay ciertas situaciones que no se arreglan en nuestros hogares o en nuestro carácter a veces, en nuestro corazón? Porque reclamamos, dice, Señor, pero estoy orando, pero estoy diezmando, pero estoy yendo a la iglesia. Pero va más allá, iglesia. Es el corazón que se santifica. Note que yo no le estoy diciendo a usted que no peque. Estoy diciendo que pecamos continuamente, día y noche. Los hombres pecamos, cristianos y no cristianos. Pero Dios dice que el cristiano está en el deber de ¿qué? Santificarse cada mañana, ir al altar y decirle, Dios, no puedo vivir así. Es difícil vivir la vida tuya. Es difícil agradarte, Dios. Es difícil ser santo, es difícil amar, es difícil perdonar. ¿O alguien cree que es fácil? Es difícil. Pero Dios dejó los medios. Él dijo que si clamábamos, Él nos oiría. Él dijo que si nos humillábamos, Él nos exaltaría. Él dijo que si veníamos a Él, Él haría lo que tenía que hacer. Él haría su parte. La pregunta es si nosotros hacemos nuestra parte. Me piden justos juicios si quieren acercarse a Dios.
dice, porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas, no te diste por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, oprimís a todos vuestros trabajadores. Parece que era gente próspera, parece que no eran muy pobres los que están aquí en este pasaje, porque tenían empleados, ¿cierto? Dice que tenían trabajadores, no eran sinceros. Deseaban que Dios interviniera con justos juicios porque las cosas no estaban muy bien, pero no veían el verdadero problema. Ellos amaban venir a adorar, usaban un lenguaje de la cercanía de Dios, o sea, espiritual. Posiblemente hasta tenían experiencias espirituales y religiosas en su esfuerzo por acercarse a Dios, pero algo andaba mal en el corazón de ellos. A veces hay algo que anda mal en nosotros. No es el 100%, escuche. Alguna parte de nuestra vida anda ¿qué? Mal, en oscuridad. Precisamente no la podemos ver por eso. Necesitamos que Dios, en el poder de su Espíritu, abra nuestra mente, abra nuestro entendimiento. Y esto sucede cuando usted tiene contacto con Dios y su palabra, no solo cuando viene a la iglesia. En su misericordia Él habla a través de la iglesia, a través de el mensaje. Pero Dios habla más cuando usted va a la Escritura. Y cuando deja que la Escritura entre a su mente, a su corazón y sea abierta. Cuídese de amar a Dios, cuídese de desear amar a Dios en vez de amar a Dios. Yo sé que es una frase que hay que explicar. Cuídese de desear amar a Dios en vez de amar a Dios. Le explico. ¿Cuándo sucede el deseo de amar a Dios? Cuando estamos en un momento espiritual como la adoración en la iglesia y como esta hora de predicación. Aquí muchos pueden desear en esta hora amar a Dios, porque la palabra habla a su mente y a su corazón, porque el Espíritu Santo le hace ver que hay una necesidad en su corazón de transformarse, de cambiar. Pero si se queda solo así, mañana solo será un ¿qué? Deseo. Amar a Dios es amarlo el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, hasta el otro domingo. Y es amarlo por siempre. Es deleitarse en su presencia. Es estar dispuesto a decirle, si tienes que corregirme, por favor hazlo a tiempo. Antes de que mi corazón me engañe. Antes de que mi mente y mi alma me lleven cautivo, como le pasó a este pueblo. ¿Sí sabía? Este pueblo, al finalizar Isaías, viene el profeta Jeremías con un mensaje más alto, otro nivel, dicen por ahí, más alto, y viene Ezequiel a rematar. O sea, ¿sí? Isaías es así, Jeremías así y Ezequiel así. Vienen a rematar, a decir, no se puede de otra manera. Tenía que ser así. 150 años después de esto, 150 años después de este mensaje de Isaías, el pueblo termina cautivo por Babilonia y exiliado en Asiria. Ellos deseaban a Dios por momentos y a veces deseamos a Dios. ¿Cuándo? Cuando Él nos habla. Y Él dice, pero yo sé que te vas a olvidar porque eres como el hombre que se mira en el espejo y se va y luego ¿qué? Olvida la perfecta ley, o sea, la Escritura. Esta es una importante advertencia para nosotros en un día de gran renovación cuando hablamos del ayuno. Cuando hablamos de algo que Dios ha dado a la iglesia, que Dios ha dado a su pueblo para que lo use, para que se apropie de él y pueda encontrar al Señor. Muchos están descubriendo el gozo de relacionarse con Dios en prolongados periodos emocionalmente cargados de cantos, de enseñanzas, y los disfrutan. Uno sabe que eso es un buen tiempo y sirve para nosotros. El peligro es que se quedan con ese momento y en su vida personal no buscan al Señor en casa. No tienen tiempos de oración, no tienen tiempos de palabra, no tienen tiempos de meditar en su propia vida. Saborean la gloria de Dios un instante y creen que con eso les va a durar para toda la semana o para meses y tal vez para años. Se conoce como una cortina religiosa. Todas las iglesias son religiosas, inclusive esta. Todas.
Es una batalla en usted y en mí. Tenemos que batallar, confrontar, estar constantemente revisando nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué son religiosas o por qué podríamos llamar que hay una religión dentro del cristianismo? Porque hacemos cosas repetidas los domingos. Cantamos, escuchamos un mensaje y ofrendamos y nos vamos para la casa. Y una religión es algo que se hace seguido, constantemente. Algunos llevan años haciéndolo, pero se vuelve una cortina que impide ver a quién, a Dios. Y me gusta y me siento bien, pero en el fondo de mi alma sé que hay cosas, ¿por qué? Por resolver. Algo andaba mal en Isaías 58. El pueblo expresa su frustración en el versículo 3, reclaman, dice Señor, pero estamos haciendo muchas cosas, mas no sabe que andan mal, le dice Dios. Ayunamos y no hiciste caso, le dicen al Señor, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Los versículos 2 y 3 mencionan 5 actividades religiosas que hacían en vano. En el versículo 2 dice que buscan a Dios, una actividad religiosa, se deleitan por conocer los caminos de Dios, piden a Dios justos juicios, quieren acercarse a Dios, ¿sí ve? Eso lo hacemos nosotros también como iglesia y lo hacen todas las iglesias independientes que enseñan. Todas quieren buscar ¿a quién? A Dios. Ayunan y se humillan, sin embargo, a pesar de todo, Dios le dice a Isaías, grita fuerte, o sea, no suave ni quietamente, sino con fuerza, y declara mis transgresiones, declara al pueblo sus transgresiones. Cuando inicia el capítulo, Dios le dice al profeta, habla fuerte, diles que hay pecado en sus corazones, que hay pecado en el pueblo, que hay pecado en la nación. Si sabía que nuestra nación peca todos los días, nuestro pueblo peca todos los días, por lo tanto nosotros también debemos clamar por ellos como clamaba Daniel, yo y mi pueblo hemos ¿qué? Pecado, mi casa y yo hemos hecho lo malo delante de ti, Dios. Padres, cuando oren, inclúyase usted en los pecados de su familia. Mi casa y yo hemos pecado, Señor. Mi casa y yo hemos sido rebeldes. Mi casa y yo hemos sido desleales contigo. Nos ha faltado compromiso, mi casa y yo. Eso incluye la esposa y los hijos. Eso incluye la responsabilidad que tenemos como sacerdotes de clamar. La religiosidad consiste en hacer cosas externas para tapar el problema del corazón, para sentirnos tranquilos por fuera. Es decir, aquellas cosas que no ven los demás, nuestra vida en casa, nuestra vida en el trabajo, nuestro manejo financiero, el manejo de la sexualidad, nuestra vida con la lengua, cómo hablamos. Pensamos que podemos hacer que Dios nos responda en cosas que queremos sin santificación, y eso es imposible. Sin santificación nadie verá al Señor. Segundo punto, versículo 5 al versículo 7. Partamos del 4, dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dice, ponle cuidado, el Señor dice, prefiero que no ayunen, pero que se comporten como cristianos. ¿Sí ven lo que él está diciendo? El ayuno no es la salida. Él dice, si lo van a hacer, háganlo para mí. Pero si lo van a hacer y van a seguir viviendo igual, prefiero que no lo hagan, porque no es la salida. Él dice, no ayunéis como hoy, él les dice, para que vuestra voz sea ¿qué? Oída en lo alto. Dice, quiere que los oiga, entonces cambien la manera de orar, cambien la manera de comportarse, cambien la manera de vivir. El segundo punto se llama una reforma en el ayuno. Dios está trayendo una reforma, está diciendo, les voy a mostrar cómo se hace un ayuno verdadero. Dios le está preguntando al pueblo por medio del profeta, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Versículo 5. Eso es lo que yo busco, dice. Solamente un ritual más, una norma de dejar de comer y que otros sepan que ustedes lo hacen y que otros piensen que les está costando mucho dejar de comer. Yo sé que hay personas que les cuesta más que a otros. No estoy hablando sarcásticamente, ¿no? Estoy hablando en serio. Sé que hay personas que les cuesta más
muchas veces por salud, a algunos les cuesta, les duele el estómago o la cabeza, otros porque hay mucha carnalidad en su vida y les va a costar ayunar. Cuando usted lleva mucho tiempo sin ayunar y va a ayunar de verdad, le va a costar. Obvio, va a haber un sacrificio. Vamos a descifrar este versículo. Dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco. Note que habla de la aflicción del alma, no del cuerpo. ¿Sí ve? El ayuno debe mortificar no solo el cuerpo, sino también ¿qué? Nuestra alma. El ejemplo sencillo es que el alma es la que vive, el alma es la que siente, el alma es la que canta, la que habla, la que piensa. ¿O ha visto un cadáver cantando? ¿Ha visto un cadáver triste porque se le murió la mamá? Es un cadáver. Aquí está el muerto, digamos que ayer murió y está ahí. Y hoy se muere la mamá de él, preciso al otro día. ¿Él llora por eso? ¿Él se pone triste porque la mamá se murió? ¿Por qué? Porque está muerto. Lo que vive es el alma. Si estuviera vivo, inmediatamente al menos le dolería, algo le dolería. Dice, uy, mi mamá, ¿sí? O mi papá, algo, ¿sí? Pero está muerto, no le duele nada. Se murió ayer y al otro día se murió la mamá, él no va a llorar. Él no va a sentir nada. Pobrecito, se quedó solo. No, nada. El alma se aflige. El alma es la que Dios busca, el alma es la que Dios anhela, que el creyente aprenda a vivir una vida espiritual, en el espíritu, donde su alma es más importante que su cuerpo. Por eso Dios demanda ayuno de su pueblo, de su iglesia. Dice, yo les he dado la capacidad para que puedan dejar de comer y puedan alimentar su alma. El término junco que aparece ahí, ahí aparece un término, dice que incline su cabeza como junco. Significa estanque pantanoso. Raro ese significado, ¿sí o no? Junco, estanque pantanoso. Lo que está diciendo el profeta, no es necesario meter la cabeza en un pantano para que otros se den cuenta que usted ayuna. Y los juncos, escuche, se doblaban. O no sé si alguien conoce esas matas. Ellos crecen y luego ¿qué? ¿Y a dónde van a dar? Al pantano. Dios está diciendo, el ayuno no es eso, o sea, no es necesario que usted viva en un pantano para que los demás se den cuenta que usted ayuna, para que los demás se den cuenta que usted es espiritual, que es religioso. Y dice que, y haga cama de silicio y de ceniza. La cama de silicio era un saco burdo y grueso. Era usado para lamentarse, era parecido a un costal pero de alambre. Imagínense esa joya, se ponían eso y ellos se sentían requete espirituales, o sea, los ungidos del Señor porque sufrían. Es lo mismo que hace la Iglesia Católica por mi culpa, por mi gran culpa, por mi culpa. Es lo mismo con los cositos esos que se pegan ahí en la espalda. Algo similar es lo que hacían en esa época del profeta Isaías. Como una faja de cerdas metálicas o de púas. Para adelgazar, no, para que duela. Bueno, no era para adelgazar, no la vaya a comprar. Sí, porque ahorita voy a averiguar una faja de silicio. Esa sí me hace adelgazar rápido. Aparte de eso, esparcían cenizas en el lugar donde dormían. Entonces, habla del junco, habla de la cama de silicio y de ceniza. O sea, se tomaba en esa actitud como un junco, así como la cabeza ya, como esa actitud de religioso, de ser muy bueno, de que está muy entregado a Dios. Eso era una actitud. Pero aparte de eso, físicamente se ponían la famosa faja esa de silicio o el costal. Eran unos chalecos, usted puede mirar en internet, eran como unos chalecos de costal como con metal, como con alambre, de yute. Acá dice mi esposa que ella conoce el yute, ¿sí? Entonces, eso. Y aparte de eso, de ponerse eso, le echaban ceniza a la cama, imagínense, para dormir. No, o sea, eso no era un ayuno, eso era una tortura totalmente. Y el ayuno no es eso, acuérdese.
A todo esto era lo que Dios se refería cuando le dice al profeta que clame a voz en cuello y que los confronte y les diga que eran muy pecadores y que eran muy religiosos. Hoy en día vemos cosas similares, se escucha. No la faja, ¿no? Nadie usa la faja. No basta con hacer muchas cosas si nuestra manera de tratar a los demás no cambia. Nuestra ira interna, nuestra amargura, los sacrificios no mortifican la carne. El dejar de pecar sí la mortifica. Los sacrificios no mortifican la carne, la engañan. Usted se engaña cuando usted cree que está mortificando la carne a través de obras y sacrificios. Dejar de pecar sí, la incomoda, la lleva a morir, la enmudece, la hace callar, porque nuestra carne, que es nuestra naturaleza pecaminosa, se alimenta únicamente ¿de qué? De pecado. ¿Quiere matar al hombre viejo? No peque. Y lo mata, lo empieza a desnutrir, empieza a morirse de hambre internamente. Y entonces, ahorita vamos a ver qué pasa. Porque además abajo dice entonces, ahora vamos a mirar. Sacrificios y desobediencia crean religiosos, crean personas duras de corazón que no reconocen sus pecados fácilmente, que se les dice, mira, esto es lo que pasa contigo, y ellos creen que uno los está atacando y oprimiendo. Mira, esa es su vida y esa es su actitud, y por eso usted vive así. Y ellos creen que es mentira, que es solamente la iglesia o el pastor que los está juzgando, y entonces no me juzguen. Nadie me puede juzgar, ni siquiera entienden el contexto de Mateo 7:1. ¿A qué se está refiriendo cuando dice no juzguéis? No se dejan ayudar porque creen que saben lo que están haciendo y no reconocen que no están viviendo conforme a la voluntad de Dios. El pueblo de Isaías no escuchó al profeta, no lo escuchó. Imagínense, más de 50 años de ministerio. Jeremías, 50 años predicando y no ganó un alma. Ni uno se convirtió en el ministerio de Jeremías. Por eso el profeta lloró, ¿no? Lloraba y lloraba. No lloraba por él, lloraba por la condición de su pueblo. Él lloraba. ¿Y por qué lloraba? Porque él sabía qué iba a pasar con todo ese remanente, con todo ese pueblo. Versículo 6. Termina el versículo 5 diciendo, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? O sea, el Señor le dice, ¿usted cree que a mí me gusta que se ponga ese chaleco y se acueste allá a chillar, a dárselas, que es muy santo? O sea, ¿usted cree que echando ceniza yo voy a poder responder a sus problemas? Dice, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? El profeta ahora les pregunta acerca del ayuno que Dios había establecido. Él le dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Dios establece principios correctos y nosotros los hacemos como queremos, no como Dios dice. El término desatar, dice ahí, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar, dice. En hebreo es patak, con la K y la J al final, patak. Abierto de par en par significa, escucha el significado para entender lo que Dios pide. Abierto de par en par. Un cristiano es una carta abierta. Para que usted no sea un problema para los demás tiene que ser así. Abierto de par en par, nada que ocultar. No tiene una vida secreta, eso desata a los demás. A veces no entendemos el término desatar. Solo mi vida en las manos de Dios, viviéndola correctamente, ya es bendición para otros. ¿Por qué? Porque no estoy atando a nadie, no estoy esclavizando a nadie, no estoy causándole problemas a otros con mis pecados. Son libres de mí. Hace años escuché una conferencia que se llamaba Libres de las personas para servir a las personas. Libres de las personas para servir a las personas. A veces no estamos desatando, sino estamos ¿qué? Atando, siendo un problema para las personas. Espero que ya como iglesia entiendan el término atar y desatar, que no nos referimos a ninguna guerra espiritual. Bueno,
Nos estamos refiriendo a los términos bíblicos. Desatar, abierto de par en par. Escuche, tallar, atento, esculpir, grabar. O sea que mi vida esculpe la vida de otros, mi vida talla en el corazón de otros, mi vida trabaja en el corazón de otros por el solo hecho de vivir para Dios. Ya está haciendo una obra. A eso se refiere cuando Dios dice ayunen para que muestren en su vida que son santos, y solo el vivir para Dios una vida santa ya influencia a los demás aún sin hablar. ¿Sí sabía? Solo con su vida lo puede hacer. Al parecer el significado se refiere a lo que hacemos como influencia a otros. Los ayuda en su proceso porque ven cristianos verdaderos. Mire, cuando la gente ve cristianos verdaderos, anhela el evangelio. No lo ve difícil. No dice, uy, pero es que ese término de morir sí como que no me gusta. No, porque ve gente muerta al mundo, ve gente muerta a su pecado y dice, vale la pena. Se puede, porque si alguien puede, los demás también pueden, ¿qué? Hacerlo. En el ayuno Dios trabaja en mí para bendecir a otros a través de mi vida, de mi carácter, y ser personas mansas y dóciles, que es lo difícil, ¿no? Eso es lo difícil. El término ligaduras, desatar las ligaduras, dice, grilletes, el significado es muy normal, pero acá hay algo que me llamaba la atención, un grillete, una cadena, pero dice un dolor profundo y una congoja. Es decir, yo no puedo causarle a la gente eso y tengo que ser más bien un restaurador y una persona que es bendición. Cuando va a algún lugar dicen chévere porque esa persona, chévere que venga, ¿sí? Y no que sea un chicharrón cuando va. O sea, ¿sí? Uy, otra vez vino, terrible. O sea, que al menos la gente diga, hay paz, hay vida cuando las personas creyentes van a una casa. Nuestra vida, queramos o no, produce dolor a otros, escuche. También produce congoja, produce tristeza. Y es por eso que debemos orar a Dios que nos ayude a reconocer qué es lo que produce el pecado. O sea, qué es lo que en mi vida hace que yo sea una causa de dolor para otras personas, una causa de tristeza. Había una tristeza en este caso en el corazón del Señor. Había dolor en el corazón del Señor y lo está manifestando a través de ¿quién? Del profeta. Él está diciendo a través del profeta que él quiere que hagan unas cosas diferentes. El resto del versículo nos muestra el interés de Dios. En el versículo 6 estamos. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Escuche, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Esto nos lleva al ministerio de Cristo inmediatamente. Lea Isaías 61, unas hojitas allá adelante uno. Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ese es el ministerio de Cristo. Para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. A veces como iglesia pensamos que por ser una iglesia bíblica o doctrinalmente no hay una guerra espiritual, y sí la hay. Hay una guerra espiritual. Satanás siempre trabajará para que la iglesia se pierda y el creyente colabora. Colabora cuando no hace lo que tiene que hacer. Cuando no manifestamos esto que está diciendo Isaías 61:1, la iglesia debe ser revisada y nuestro propio corazón debe ser revisado. En Lucas 4:16 al 18, el Señor Jesús tomó el rollo de Isaías cuando fue a la sinagoga y cita las mismas palabras. Y ahí comienza el ministerio ¿de quién? De Cristo.
¿Cuándo fue a la sinagoga? Después de que salió del desierto del ayuno, fue a la sinagoga, tomó el libro y leyó el rollo del profeta Isaías y citó exactamente estas palabras y comenzó a hacerlo, comenzó a vivirlo. Es tiempo, iglesia, de pensar en los demás. Si propones un ayuno, proponlo primero por conocer a Dios. Y que en ese conocer a Dios, Dios te hable y te muestre si en tu corazón ya no hay compasión. Si la compasión en nuestros corazones se ha ido muriendo. Y tal vez estamos como la iglesia de Éfeso. Conocemos muy buenas cosas de la Biblia, pero el amor tal vez no es como la Biblia dice que debe ser. Versículo 7. Me equivoqué acá, 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Sermón del monte ahí. Ahí está el sermón del monte escondido que estamos estudiando, que estamos mirando en escuela también. Todo lo que nombra aquí, en el versículo 7, solo puede salir de un corazón reformado por Dios. No cualquier corazón, tiene que ser un corazón que reformado, nacido de nuevo, de una naturaleza nueva que Él nos da cuando nacemos de nuevo. Son acciones que muestran que somos creyentes. Para muchos el domingo es un sacrificio, porque es el único día que supuestamente descansan. Otros quisieran no madrugar, pero se esfuerzan por hacerlo. Quisieran dormir más tarde, pero vienen y se sientan a escuchar la palabra cada 8 días. Preciso, la iglesia hace reunión en la mañana, que bueno, toca ir. Deberían hacerla por la tarde, porque uno descansa y come y duerme y la pasa mejor, ¿sí? No entienden que yo trabajo, ¿sí? No entienden que estoy cansada o cansado. No, y la ropa para lavar preciso es el único día que tengo. Me toca llegar a lavar ahora, ¿sí? Por más que nos esforcemos en venir y sacar el tiempo, escuche, lo que demuestra que realmente estamos interesados en lo que Dios nos quiere enseñar es la aplicación el lunes de lo que aprendimos. El lunes, no el martes ni el miércoles, el lunes debemos estar revisando la enseñanza. Si no la revisas el lunes, el martes ya no, ya el miércoles tampoco, y así sigues años, solo cada semana viniendo a la iglesia. Siempre hay oportunidades de hacer el bien, de glorificar a Dios, de mostrar que le conocemos, porque nos interesa el sufrimiento de otras personas. Conocer a Dios realmente es conocer el corazón de Jesús. Y si vamos al corazón de Jesús, es un corazón apasionado por el sufrimiento de las personas que están en el mundo. Insisto, no es porque no han pagado el arriendo, iglesia, no es por eso. No es porque no tienen tal vez mañana qué comer, aunque es importante. ¿Sabe por qué hay dolor? ¿Y por qué se conoce a Dios en ese jardín caminando internamente y buscando la necesidad de otros? Porque Dios sabe que la única oportunidad que tendrán será ¿dónde? En la tierra. Aquí es la oportunidad. Y usted no puede interpretar mal la elección. Si como iglesia interpretamos mal la elección, es igual que torcernos. Es igual que no predicarlo. La elección no consiste en que Dios ya sabe quiénes son salvos y yo no tengo que hacer nada. La elección consiste en que Él me eligió y me salvó, y que por amor y por gracia me da la oportunidad de participar en que mis hermanos y el resto del pueblo de Dios que no ha llegado a este tiempo vengan a la salvación en este tiempo, valga la redundancia, y disfruten de la salvación y empiecen a ser edificados y empiecen a crecer y empiecen a ayudar también a otros. Dice, hay del ayuno que deja sin tocar el pecado en nuestras vidas. Note, solo hay una manera para que usted pueda sentir dolor y compasión por otros seres humanos, y es entender su condición de pecador. Cuando usted lo entiende, su corazón se desborda en agradecimiento a Dios, en quebranto, y le dice, Señor, no hay otra razón por la cual yo pueda estar aquí, solo por tu amor y por tu misericordia. Solo porque me salvaste, cuando no tenía esperanza. Solo porque diste tu vida por alguien que no lo merecía, por alguien vil.
Dios escoge lo vil y lo menospreciado del mundo, dice, para avergonzar a los sabios y a los justos. Dios escoge las personas débiles, y en la iglesia siempre hay que débiles. Me incluyo ahí. Siempre habemos personas débiles, que no tenemos la capacidad de ser lo que somos, que no podemos vivir si no dependemos de Él. Eso es ser débil, iglesia. Ser débil no es que tus problemas te quedaron grandes. Ser débil es ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, yo no puedo vivir un día si tú no estás. Yo no puedo ser lo que era. Yo no quiero vivir nada de lo que fui, nada de lo que estorbó en mi corazón tantos años para poder verte ahora y poder conocerte como tú eres. Y por eso no quiero ni siquiera pensar por un momento que hay algo de fortaleza en mí. No hay nada fuerte en nosotros, iglesia. Solo un manojo de necesidad, solo un manojo de debilidad, que si no se cuida y que si no depende de Dios, siempre va a estar ¿qué? Pecando y embarrándola cada día más. Dice: el único ayuno auténtico es aquel que incluye un ataque espiritual contra nuestros propios pecados. ¿Es nuestro ayuno una genuina hambre de Dios o simplemente una genuina hambre que me solucione los problemas? ¿Cuál es la diferencia? Lo comprobamos si es que estamos hambrientos de nuestra propia santidad. De desear a Dios es odiar el pecado, porque Dios es santo. Y no podemos amar a Dios y también amar el pecado. El ayuno que no se hace para ahogar el pecado y para deleitarse en Dios resulta en un engaño religioso, porque nuestra hambre no es de Dios en tales ayunos, sino de soluciones de problemas. El hambre del ayuno es un hambre de Dios, y la prueba de tal ayuno es cuando incluye un hambre por santidad. Primer propósito, si usted va a ayunar: santificación. Santificación. De hecho, todos lo necesitamos. No que el pastor le diga, que la iglesia le guíe, todos lo necesitamos. Todos deberíamos hacerlo. Sacar un tiempo aparte y decirle: Señor, santifícame. No más. No es más, no es para nada más. Para orar ese día o esa mañana y decirle: santifícame. Hazme ver qué cosas necesito esta mañana reconocer o dejar. Tercer punto. Entonces, y solo entonces, las promesas vendrán. Si entendemos claramente lo que está hablando Dios al profeta y confrontando al pueblo con su pecado, dice: entonces y solo entonces. ¿Por qué le puse ese punto? Porque en el versículo 9 y en el versículo 8 dice entonces, y en el versículo 9 dice ¿qué? Entonces. Después de confrontar al pueblo con la forma de vida que han tenido, vidas ocupadas en sí mismos, buscando lo suyo, soñando que todo será color de rosas si prosperan, si tienen más cosas van a vivir mejor, si se ven mejor que los demás, entonces son mejores personas, si saben más, si usan mejores ropas, si son más inteligentes, entonces tal vez eso los hace mejores personas. O si ya no hacen como el resto de las personas, ya no toman, ya no fuman, ya no roban, entonces ahora son mejores seres humanos. Pero encontramos que no es lo que Dios dice. Versículo 8 dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será ¿qué? Tu retaguardia. Acá hay algo importante, iglesia: nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. El profeta está hablando de solo personas nacidas de nuevo. Quizás podremos ayunar correctamente. Es decir, que hay gente que no sabe porque no ha nacido de nuevo. No ayuna correctamente porque en su corazón no hay pasión. No es impuesto. No te la puedo transmitir. Tiene que venir directamente ¿de quién? Del Espíritu Santo, en el corazón de un nuevo creyente o de un creyente viejo que está dormido y que necesita recordar que es hijo de Dios, que ha nacido de nuevo. Entonces nacerá tu luz, ese término, nacerá tu luz.
¿Nace dónde? Dice en el corazón, dice, como el alba, como el amanecer, y tu salvación, deja claro, se dejará ver pronto. O sea, se manifestará que somos hijos de Dios cuando ayunemos correctamente por santificar nuestra vida y porque Dios nos dé la gracia y el poder para compartir el evangelio a otras personas y que ellos sean sacados del jardín del dolor. Mire, hay muchas maneras de conocer a Dios, pero la más importante es la Biblia. Pero hay una más que Dios usa de manera espectacular y son las personas. A veces vemos a Dios en otros. Yo he visto a Dios en personas. Escuchen, no que me estén dando algo y me estén enseñando, no, que son humildes. He visto a Dios en personas que son humildes. He visto a Dios en personas que sirven sin esperar nada a cambio. He visto a Dios en esposos. He visto a Dios en esposas. He visto a Dios en hijos obedientes. Ahí he visto a Dios. Porque dice que entonces, ¿qué? Nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver. La salvación se deja ver, no es anónima, no es 007. Aquí no hay esa salvación. Es una salvación evidente que se deja ver. Dice, e irá tu justicia delante de ti. Cristo y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Cristo va atrás, adelante y en medio, dicen los estudiosos. La Biblia lo muestra siempre que a veces dice irá delante de nosotros y aquí dice que irá en nuestra ¿qué? Retaguardia. Pero si va adelante y va atrás, también va en el medio. Él va con nosotros, siempre estará con nosotros. Miremos unas promesas y terminamos. Solo las voy a leer. Están ahí las promesas. Primera promesa es que la oscuridad en su vida se convertirá en luz. Versículo 8 ya lo leímos, entonces nacerá tu luz como el alba. Y versículo 10 parte B dice, nacerá tu luz. Dice, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como mediodía. ¿Sí ve? Una de las promesas cuando buscamos a Dios correctamente, en este caso a través de un ayuno, es que la oscuridad en su vida se convertirá en ¿qué? Luz. ¿Por qué es oscuridad? Porque no la vemos, porque en medio de ella somos ciegos. Segunda promesa, Dios promete que le dará fortaleza física, versículo 8. Dice que tu salvación se dejará ver. Para que eso suceda usted necesita fuerzas espirituales, fortaleza física también. Levantarse temprano a orar, sacar tiempos de dejar de comer, estar ocupado en la oración. Eso demanda tiempo, no 5 minutos. Eso demanda mucho tiempo, una vida de comunión. Para eso hay que estar bien de salud, hay que tener fuerzas para arrodillarse, imagínense. Hay que tener fuerzas para levantar los brazos y cantar y adorar para no cansarse de un estado físico. Dios le dará eso. Versículo 11 dice, Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos. Cuando un hombre quiere servir, Dios le da vida y le puede dar muchos años de juventud. Aunque tenga años, Él le va a dar juventud, le va a dar vida. ¿Por qué? Porque quiere servirle al Señor. Tercero, Dios estará al frente y detrás de nosotros, así como en medio, ya se lo dije, versículo 8. O sea, Él promete una presencia constante en la vida del creyente. Cuarto, Dios promete guiarnos continuamente, versículo 11. Jehová te pastoreará el domingo. Siempre dice, no el domingo, dice que te pastoreará ¿cuándo? Siempre. En la sequía saciará tu alma. Hay sequías, hay desiertos. Él promete saciar el alma. Dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Salmo 1. Es un eco del Salmo 1. ¿Sí lo logra ver ahí? Que ahí está algo del Salmo 1. Está escondidito ahí.
La guía de Dios no está destinada a un brillante paso por el jardín de la facilidad, sino para los lugares oscuros de dolor, donde tenemos pocas respuestas y nunca se ha abierto brecha. O sea, en los momentos que usted necesite realmente, es cuando Dios va a venir a guiarle y a dirigirle. ¿Por qué? Porque se ha hecho un camino, se ha sembrado. Mucha gente dice, pero ¿por qué Dios no me responde? Porque tú no has sembrado una vida y necesitas una vida sembrada, una vida que ha dolido, una vida que se quebrante. Yo siempre me pregunto cuál será el próximo quebranto. Apenas pasa algo, digo, Señor, ¿cuál será el próximo? Porque siempre viene, ¿sí sabía? Casi que uno lo escucha y dice, ya está cerca, ya viene el próximo quebrantamiento. Y entre más años, para que se anime más, es más duro. Bueno, para que se ponga más feliz de querer servirle al Señor. Entre más años no es más fácil. Solo que hay una diferencia. Y es que el carácter se ha ido formando. Entonces ya tú no le echas la culpa a Dios de las cosas que pasan. Ya tú no peleas con Él. Ya tú no le dices, uy, pero fue como duro esta vez, ¿no? O sea, esta vez como que se pasó un poquito. O sea, no. Usted ya aprende a quedarse callado, en silencio y adorar. Señor, te adoro. ¿Y cómo podemos adorarlo en medio del dolor? Es espectacular. Creo que no hay un momento más bonito para adorar al Señor que en medio de la aflicción. Es cuando es una adoración genuina, no es falsa, no es hipócrita. Te adoro, pero estoy afanado porque me toca irme. ¿Sí? Usted sabe, los negocios no dan espera. No, en el dolor no hay afán. En el dolor estás pensando que aún las cosas no van a cambiar, pero que aún así Él sigue siendo tu Dios. Cuando las vidas no cambian es doloroso, sobre todo aquellos que amamos. Cuando tú no cambias, es más doloroso. Cuando uno no cambia, y uno tiene que ir y reconocerlo y decirle, no he podido, y me duele, pero tú puedes trabajar en mi jardín del dolor. Amén. Quinto, Él complacerá su alma. Versículo 11, Jehová te pastoreará siempre, dice, saciará tu alma. Saciar el alma es algo imposible. La quincena no te sacia. Los hijos no te sacian, la esposa no te sacia, nada. El esposo tampoco puede saciar a su esposa. Cuando hablamos del alma, ¿no? Cuando hablamos de lo profundo, aquí podemos hacer muchas cosas, pero en lo profundo solo Dios nos puede saciar. Nuestras almas están destinadas a ser satisfechas en Dios, mas hemos aprendido una y otra vez que esa satisfacción en Dios llega a la consumación cuando extendemos nuestra satisfacción a otros. Es decir, que la manera donde usted es más feliz es cuando usted está haciendo aquello que Dios lo llamó a hacer, sirviendo. Ahí es cuando usted es feliz. No es por lo que tiene, es porque está obedeciendo por primera vez. Finalmente, versículo 12, si nos entregamos a los pobres, Dios va a restaurar las ruinas de la ciudad y del pueblo. Esto es algo nacional, dice. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Qué bueno ser un instrumento de restauración para otras vidas, iglesia. Qué bueno que muchos aquí en este lugar puedan ser útiles para sus familias primeramente. Los padres para sus hijos, los esposos para las esposas y para nuestros vecinos si nos conocen. Ahora como tenemos la iglesia en el barrio, entonces nos toca ser más juiciosos. La gente sabe, esos son los pastores de la iglesia. Algunos nunca vuelven a saludar, pero no hay problema, o sea, no hay problema. En serio, antes me saludaban más los vecinos, ahora casi nadie saluda. Pero bueno, al fin y al cabo, eso dice la Biblia, ¿no? Entonces uno dice, no les debo nada, gracias a Dios. A nadie, nunca, no pueden decir. Entonces por ahí yo los saludo, o los saludamos. ¿Cómo está, vecino? Y apenas...
Hablan entre las muelas. ¿Cómo está? Bien. Bueno. Porque se nota que a ellos no les interesa una iglesia, nada. Pero de eso se trata, iglesia, de ser luz y ser testimonio. Ponte sobre tus pies, vamos a orar y al final recogemos la ofrenda para el Señor. Cierra tus ojos. Padre, hoy queremos darte gracias. Queremos orar, Dios. Queremos orar a ti, al único Dios verdadero, Señor. A Cristo que murió y resucitó por nosotros, Señor. Al que está sentado a la derecha del Padre, Señor. A ti oramos hoy. Y oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, pidiéndote ayuda, pidiéndote, ven sobre tu pueblo, Señor. Ven sobre tu iglesia, Dios, y derrama de tu Espíritu Santo. Derrama de tu presencia en cada corazón, en cada vida esta mañana. Déjanos ver lo que tú ves. Déjanos entender lo que tú entiendes, Señor, de nuestra vida, de nuestra condición. Hoy muéstranos cómo está nuestro corazón delante de ti, Dios. Cómo podemos venir a cerrar esta mañana esta serie, Dios, entendiendo que tú eres santo y que no hay nadie como tú. Y que nuestro corazón necesita más de ti esta mañana. Iglesia, clama por la necesidad de Dios en tu alma, en tu corazón. Y dile, estoy sediento, te necesito. Necesito de tu Espíritu para vivir, Señor, para vivir, para tener una vida que te agrade, una vida que te honra, Dios. Porque no te he podido honrar por mi pecado, porque mi maldad me separa de ti, Señor, constantemente. Mas quiero acercarme esta mañana a ti por medio de Cristo, porque tengo entrada a la gracia para hallar oportuno socorro. Y te pido, límpiame, Señor. Lávame más y más y más de mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón recto delante de ti. Crea un corazón que ame tu palabra, que ame tu verdad, que ame vivir, Señor. Crea un corazón que sea solo para adorarte, para agradarte, Dios. Disipa las tinieblas en este lugar. Quebranta las fortalezas espirituales de nuestro corazón que no nos dejan ver tu gloria, que no nos dejan entender tus caminos. Y crea un corazón noble, Señor, humilde, que tenga la capacidad de humillarse y decir, te necesito, Jesús. Te necesito cada mañana, te necesito cada día para vivir. Oramos por este sector, Dios, por este barrio. Disipa la oscuridad, disipa la maldad que se mueve en estas calles, Señor. Ten misericordia de los jóvenes, de los hombres sumidos en la droga. Ten misericordia de ellos, Dios. Ten misericordia del impío que no te conoce, pero quizás esté ordenado para salvación, Señor. Oramos por aquellos que están en oscuridad y te pedimos, tráelos a la salvación. Tráelos, Dios, líbralos de la muerte eterna y trasládalos a tu luz admirable, Señor. Hoy te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, Dios, y por todo lo que harás. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso a Jesús.